16 minutos, vamos a dar paso a nuestro segundo invitado del día para seguir hablando de temas de impacto económico impacto económico, impacto político por el conflicto armado entre Estados Unidos e Irán. Sí, justamente para conversar del tema ya tenemos conectado al doctor Carlos Estalellas Velázquez. Él es profesor principal de la materia de Derecho Internacional Público en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Doctor Estalellas, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Doctor, luego del conflicto que ya conocemos suscitado ahora en Irán, ¿cómo queda el mapa y el tablero geopolítico internacional? Se hablaba mucho de este mundo multipolar que empezamos a vivir con la influencia creciente de China, Rusia, que vemos que en este conflicto ha estado un poco al margen, y las políticas un poco agresivas que ha empezado a tomar Donald Trump, tanto en el Medio Oriente como también en Latinoamérica, en el Caribe, en Venezuela y demás. ¿Cómo ve usted el tablero político? ¿Cómo queda Europa también en todo este escenario? Mire, como usted señalaba, estamos ante un nuevo orden mundial muy complicado. Yo diría que estamos viviendo una crisis en el cual los organismos internacionales, como por ejemplo la Organización de Naciones Unidas, han sido dejados prácticamente a un lado, y donde todavía hay una serie de indefiniciones. Bien ha señalado usted que Europa está un poco aislada de todo este contexto, y lo que puede ocurrir ante el ataque de Estados Unidos e Israel hacia Irán, donde hay un gobierno que es violador de los derechos fundamentales. Fíjese usted que en una protesta de la población al gobierno de Irán han fallecido más de 30.000 personas, y hay un gobierno totalitario que además quiere hacer armas nucleares. Entonces, toda esta situación va a mover la configuración internacional, y esperemos que todo este problema no se salga de las manos, porque puede ser muy peligroso, no solo para esos estados, sino para la civilización en general. Correcto. ¿Y cómo ve usted el escenario político internacional luego de esta intervención? Europa, ¿cuál ha sido la postura que ha tomado? Vemos que en cierta medida ha sido ambigua. Tanto Inglaterra salió con su primer ministro a dar cierto respaldo, pero no ha sido mayor. Alemania ha sido medio ambigua. Francia incluso habló de reconfigurar su política nuclear y dejar de proveer datos sobre su registro armamentístico nuclear. España inicialmente hizo una especie de negativa, o salió a dar declaraciones a decir que no apoyaba la intervención, y que incluso negó el uso de su base que está al sur de España, que queda entre Marruecos y en esta zona del Mediterráneo, y después reculó, y Estados Unidos solía decir que había apoyo luego de las amenazas también. Entonces, ¿cómo queda también Europa frente a estas presiones que ejerce Estados Unidos, tanto en toda la región del Medio Oriente y hacia Europa? Mire, qué interesante su pregunta, porque Europa, que primero se unió en algo que se llama la Comunidad Económica Europea y que posteriormente se configuró en la Unión Europea, siempre había tenido políticas unificadas con relación a todos los puntos, en este caso políticas sobre el asunto exterior, y esta vez no ha tenido una política unificada. Como usted bien señala, ha sido ambigua. Un país ha dicho una cosa, por ejemplo Alemania, distinto lo ha dicho España o lo ha señalado Francia o Inglaterra. Entonces, esta unificación de política internacional no se ha dado. La aspiración es que entre ellos logren, digamos, un consenso, y yo creo que se darán cuenta del daño que Irán significa, no solo para Oriente Medio, sino también para Europa y para el mundo en general. Un gobierno totalitario como el de Irán,
queriendo hacer armas nucleares es muy peligroso. Entonces, si usted me dice, bueno, sintetice, la posición de Europa ha sido lamentable porque ha sido dividida y ha sido ambigua, como usted bien señala. 8 de la mañana con 21 minutos y estamos en diálogo con el doctor Carlos Estarella, conociendo su opinión acerca del conflicto armado entre Estados Unidos e Irán. Y si volcamos la mirada a Latinoamérica, países que están al margen de esta guerra, pero que de una u otra forma también tienen un tema de incidencia. Hace pocos minutos estábamos hablando de temas económicos en exportaciones, pero quizás sea el momento de crear alianzas más fuertes con Estados Unidos a propósito de toda esta postura que tiene este país en los conflictos armados o en las acciones que ya hemos visto que ha desarrollado en los últimos meses. Sí, bueno, qué interesante su pregunta, porque ya no estamos aislados. Cuando se dio la Segunda Guerra Mundial, aquí digamos, mi abuelo le contaba a mi padre que se enteraban a través de diario El Telégrafo y que ponían un mapa donde se decía cómo Hitler iba avanzando. Hoy la información a través de ustedes es a minuto. Es decir, uno está en el momento sabiendo que han sido atacados o qué es lo que está ocurriendo. Y las repercusiones son inmediatas, como usted señalaba. La repercusión económica. Vivimos un mundo tan globalizado que las repercusiones son enormes. Por otro lado, hay tantos ecuatorianos en el mundo. Hay una gran cantidad de ecuatorianos que salió a raíz de la crisis bancaria antes del año 2000 en el gobierno de Yamil Maguad. Entonces hay una gran cantidad de ecuatorianos, por ejemplo, en Israel. Y no sería nada raro que estén también en los países árabes. Entonces, evidentemente que nos afecta. Con relación a los Estados Unidos, sí debemos, digamos, cooperar y debe haber una relación soberana y respetuosa, porque tenemos problemas comunes. Por ejemplo, el narcotráfico. El narcotráfico es un delito transnacional que, si bien nos impacta a nosotros, también les impacta a ellos. Entonces, claro que en esos temas debemos de cooperar, porque solo países pequeños como nosotros no puede con estos grupos de narcotráficos que son enormes. A propósito de eso, quiero aprovechar la ocasión para consultarle acerca de el encuentro que va a existir mañana en Estados Unidos, en Miami específicamente, con el presidente Donald Trump. Ha convocado a una convención con 12 jefes de Estado de países latinoamericanos. Entre esos conocemos pues que el presidente Daniel Noboa ya viajó a Estados Unidos, estará de regreso el día domingo, y bueno, es parte de los ejes que se van a tratar. Está el tema de migración masiva y por supuesto también el tema de inseguridad en lo que atañe al narcotráfico. En ese sentido, es desde su punto de vista importante este tipo de reuniones, que parece que es inédita, algo que no ha ocurrido antes de esa forma, con una convocatoria tan masiva, para poder justamente crear estos puentes y mejorar todos estos problemas que al final de cuentas son comunes en todos nuestros países. Sí, bueno, sí, es muy importante. Qué bien que el presidente Donald Trump se haya acordado de América del Sur, que es su socio natural, ¿no? ¿Verdad? Es muy importante la presencia del presidente Noboa. Usted hablaba de la migración. Ese es un punto importante, porque entre los deportados, entre la mayoría de los deportados, un grupo alto, están los ecuatorianos. Y obviamente se persiguen a los ecuatorianos que trabajan dentro de los Estados Unidos. Entonces es muy importante que el presidente Noboa trate ese tema. También es trascendente que hable de la necesidad de colaborar, porque estos carteles de la droga tienen más fuerza o mayor presupuesto que el mismo Estado ecuatoriano. Y como el narcotráfico, como lo decía, es un delito transnacional, debe de haber el apoyo. Esperamos que los acuerdos que se lleguen sean positivos
tanto para el Ecuador como para los Estados Unidos. Y en un escenario ideal, ¿qué es lo que podríamos esperar de este encuentro, en donde obviamente Ecuador no va a tener solo una participación, sino también es algo compartido entre más naciones? Ya directamente hemos sabido el respaldo que hay, al menos en temas de inteligencia, en temas de armamento, también para combatir el narcotráfico, pero ¿cuál podría ser el mejor escenario, lo que podemos esperar? Bueno, el mejor escenario sería que se nos ayude, y parece que esto se ha conseguido, como se ayudó a Colombia cuando tuvo el problema tan grande al principio, en la época de Pablo Escobar, por ejemplo, y que se llegue a un acuerdo para que no se persiga ni se deporte a tanto ecuatoriano en los Estados Unidos. Solo esos dos puntos sería un éxito de la agenda del presidente Noboa en esa reunión con otros presidentes latinoamericanos y con el presidente Trump. Doctor, y volviendo a lo que es la influencia de Estados Unidos en el mundo, estos ataques, más allá de obviamente ser junto a Israel, ¿no? Neutralizar a este gran enemigo que tenía en la región Israel, es una demostración de fuerza también por parte de Estados Unidos, y que deja de una u otra manera a China sin influencias en la región y también en Latinoamérica, y a Rusia también, ¿no? Entonces, ¿cómo ve ese escenario ahí? Bueno, China está expectante. China en todo este proceso ha estado expectante, está viendo qué ocurre. Rusia está muy complicado por la invasión que ellos mismos le han hecho a Ucrania, pero también le interesa lo que está ocurriendo. Estados Unidos no solo ataca por el hecho de que Irán quiera hacer armas nucleares para acabar con Israel y desestabilizar la región, sino también porque hay un antecedente histórico que ustedes recordarán, que es que antes en Irán gobernaba el Shah de Irán. Las mujeres podían salir libres a las calles, podían ir a la universidad, y a la caída del Shah de Irán llegaron los ayatolás, el ayatolá Khomeini, y le informaron al presidente norteamericano, que era Jimmy Carter, y él dijo, debe ser un buen hombre porque es religioso. Y las consecuencias fueron terribles. Se tomaron la embajada americana y cogieron secuestrados personas dentro de la embajada, y eso dio como consecuencia que perdiera Carter la elección y ganara Ronald Reagan. Entonces, esto nunca lo olvidó los Estados Unidos, y es un factor o un antecedente que vale la pena mencionar en el análisis de lo que está pasando en Irán. Doctor Carlos Estrellas, muchísimas gracias por la intervención. Lamentablemente el tiempo se nos acorta, se nos terminó. Muchos temas más que conversar sobre este asunto, es un tema interesantísimo. Invitado para una próxima ocasión y seguir conversando sobre estos asuntos que son de interés general, ¿no? Doctor Carlos Estrellas, conversamos sobre la opinión política, sobre el conflicto armado entre Estados Unidos e Irán. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, muy amables. Gracias. Gracias.